Buenas tardes, hoy es el 24 de marzo del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en la videoconferencia de los viernes en la tarde en larushpac.com. Me acompaña en el estudio el editor de economía de la revista Executive Intelligence Review, Paul Gallagher, y vía video nos acompaña un líder del comité político de LaRouche-PAC, Michael Steger, desde San Francisco, California. Así que pienso que se puede decir muy claramente, parafraseando al gran estadista del siglo XIX, Henry Carey, hay dos sistemas ante el mundo. Uno es el sistema americano y el otro es el sistema británico. Y estamos en un enfrentamiento total. Uno en el cual Lyndon LaRouche ha estado envuelto por más de 40 años, pero ha llegado a su punto máximo. Como discutimos el lunes, el presidente Trump ha destruido explícitamente la relación especial entre los británicos y los estadounidenses, con su negativa a refutar la afirmación de que el GCHQ estaba involucrado en escuchar a los miembros del gobierno de Trump después de las elecciones de noviembre. El secretario de Estado Tillerson ha hecho recientemente un viaje a China en el que declaró explícitamente que Estados Unidos y China estudiarán una relación donde todos ganan. Así que tendremos una relación donde todos ganan con China para reemplazar la relación especial con el Imperio Británico. Y lo más importante durante esta semana es que el presidente Donald Trump se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos desde el presidente McKinley en citar explícitamente el sistema americano de economía como el modelo para el sistema de economía que él busca implementar actualmente en Estados Unidos. Lo hizo no solo en una ocasión, sino en dos ocasiones distintas. Así que vamos a empezar la videoconferencia de hoy con dos videoclips muy cortos de estos dos discursos en los cuales el presidente Trump discute el sistema americano de economía por nombre. En el primero que les vamos a mostrar, pueden escuchar desde la propia introducción de su discurso en Louisville, Kentucky, cuando cita a Abraham Lincoln, a Daniel Boone y a Henry Clay, los fundadores del sistema americano de economía. Así que quiero tocarles el clip en este momento. Nuestro primer presidente republicano, Abraham Lincoln, nació aquí mismo en Kentucky. ¿No está mal? El pionero legendario Daniel Boone ayudó a resolver la frontera de Kentucky. Y el gran estadista estadounidense del siglo XIX, Henry Clay, representó a Kentucky en el Congreso de Estados Unidos. Henry Clay creía en lo que él llamó el sistema americano y propuso aranceles para proteger la industria estadounidense y financiar la infraestructura estadounidense. Tengo el honor de estar con ustedes. Después de eso, al día siguiente, el presidente Trump asistió a un evento de recaudación de fondos para el Comité Nacional Republicano del Congreso y pasó la mayor parte de su discurso discutiendo el sistema americano una vez más, así como las aplicaciones del sistema americano durante la historia, incluyendo a Abraham Lincoln y otros presidentes. Así que quisiera tocarles dos videoclips del discurso al Comité Nacional Republicano del Congreso en este momento. He llamado a este modelo el modelo que han estado observando, el modelo que ha creado tanto valor, el modelo para crear nuevos trabajos y la industria. Lo he llamado el modelo americano. Ese es el sistema que nuestros padres fundadores querían. Nuestros más grandes líderes estadounidenses, incluyendo a George Washington, Hamilton, Jackson, Lincoln, todos estuvieron de acuerdo en que para que Estados Unidos sea una nación fuerte, también debe ser una gran nación manufacturera. Tiene que ganar dinero. La plataforma republicana de 1896, hace más de un siglo,
declaró que la protección y la reciprocidad son medidas gemelas de la política estadounidense y van de la mano. Tenemos situaciones donde otros países que tienen cero respeto para nuestro país, por cierto, ¿notaron que están empezando a respetarnos mucho? ¿Mucho? Nos cobran 100% de impuestos en algunas cosas, 100%. Y no les cobramos nada. A través de las regulaciones, hacen imposible que nuestros productos se vendan en su país. Y sin embargo, ellos venden su producto de forma rutinaria en nuestro país. Ya no va a suceder. La palabra es reciprocidad. Lo hacen, lo hacemos. ¿Quién puede quejarse de eso? Gran diferencia. Por cierto, también hablamos de cantidades muy grandes de dólares. La plataforma también dice, renovamos y enfatizamos nuestra lealtad a la política de protección como el baluarte de la independencia industrial estadounidense y el fundamento del desarrollo y la prosperidad estadounidense. Ahora me caes bien. Nuestro primer presidente republicano, Abraham Lincoln, llevó a cabo su primera campaña para puesto público en 1832, cuando solamente tenía 23 años. Comenzó imaginando los beneficios que un ferrocarril podría tener para su parte de Illinois sin haber visto nunca un tren de vapor. No tenía ni idea y sin embargo sabía lo que podía hacer. 30 años más tarde, como presidente, Lincoln firmó la ley que construyó el ferrocarril transcontinental, uniendo a nuestro país de océano a océano. Fue un gran presidente. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que él era republicano. ¿Alguien lo sabe? Mucha gente no lo sabe. Tenemos que promover eso un poco más. Vamos a usar uno de esos PACs, comités de acción política. Esos PACs, nunca se sabe qué diablos va a salir de esos PACs. Uno cree que son amables, aunque el mejor anuncio que tuve fue uno contra mí de Hillary. Fue tan bueno que me dije, espero que siga publicando ese anuncio. Otro gran presidente republicano, Dwight Eisenhower, tenía una visión de un plan de infraestructura nacional. Como oficial en el ejército después de la Primera Guerra Mundial, se unió a un convoy militar que viajó a través de la nación a la costa del Pacífico. Viajó a lo largo de la autopista Lincoln, llamada entonces la autopista Lincoln. Su viaje comenzó en el patio sur de la Casa Blanca, en un monumento conocido hoy como la Milla Cero. ¿Alguien sabe dónde está? El viaje causó un gran impacto en el entonces joven Eisenhower. Más de 3 décadas después, como presidente, firmó un proyecto de ley que creó nuestro gran sistema de carreteras interestatales, una vez más uniéndonos como nación. Ahora es el momento de que un nuevo gobierno republicano, trabajando con el Congreso republicano, apruebe la próxima gran ley de infraestructura. Y luego él dice, debemos soñar tan grande y audaz como Lincoln y Eisenhower. Así que ese fue solo un breve fragmento de un discurso mucho más largo en el Comité Nacional Republicano del Congreso, pero estamos aquí para entablar contacto con ustedes, el pueblo estadounidense, y con el gobierno sobre los principios esenciales que subyacen al sistema americano de economía. LaRouche PAC tiene una autoridad muy singular en esto porque ha sido Lyndon LaRouche en los últimos 35 o 40 años que ha sido la voz principal que promueve el retorno al sistema americano de economía. Así que antes de entrar en eso, tal vez Paul quiere elaborar un poco más de los antecedentes para que la gente sepa lo que realmente es este sistema americano. Una observación que puedo hacer inmediatamente y la hago después de que inicialmente la hiciera Lyndon LaRouche en su primer informe y él miró estas 2 presentaciones de Trump. Es que Trump dice esto no para tener una ventaja política. Él está hablando de detalles del sistema americano
que son esencialmente desconocidos para su público republicano en un caso y para su público más amplio en Kentucky en el otro caso. No está diciendo derrota al Obamacare o otros puntos que le dan una ventaja política. Más bien está educando a los oyentes. En un caso, al público estadounidense y en el otro caso, a los activistas republicanos y recabadores de fondos. Él los está educando en algo sobre lo cual literalmente no saben casi nada. Así que no hay ninguna ventaja política allí. Está diciendo estas cosas porque realmente las cree. Porque él realmente cree que esa es la política que Estados Unidos debe tener. Este sistema americano antibritánico. Y esa es la manera que fue descrita por el gran economista que era el consejero económico principal de Lincoln, Henry Carey. Así lo describió Carey como el sistema americano, contrario a lo que estaba en marcha en todo el mundo, no solo en los jóvenes Estados Unidos, sino en todo el mundo, contrario al sistema británico que hasta entonces había dominado y gobernado económicamente al mundo. Esta era una nueva manera de organizar la economía de una nación con el fin de producir, en primer lugar, un rápido progreso económico, especialmente en la manufactura y en la conquista de infraestructuras de frontera, como los ferrocarriles y canales que se adentraron en el interior del país. Puertos que en realidad eran capaces de albergar a una marina y a una marina mercante que podría competir y eventualmente incluso superar a la de los británicos. Y muy importante, lo que él llamó la armonía de intereses, algo que es tan completamente ajeno a la política en la que Trump está ahora interviniendo, que los intereses de, por un lado, los trabajadores asalariados son, en términos del progreso fundamental, idénticos a los de sus empleadores, que hay una armonía de intereses entre ellos. Y en segundo lugar, que hay una armonía de intereses en lo que hemos llamado la política donde todos ganan entre las naciones, que están invirtiendo conjuntamente en las nuevas plataformas de infraestructura, en los nuevos viajes a la Luna, en los nuevos viajes a la parte oculta de la Luna y las aventuras científicas que no se han hecho antes. Que estos son un interés común de verdad, un interés fundamental en el progreso de los pueblos de esas naciones y que no existe una oposición geopolítica entre esas naciones en el caso de que sigan este tipo de políticas de desarrollo. Así que el sistema americano tiene 3 pilares en el siglo XIX, o se consideraba que tenía 3 pilares, y esos eran el uso de la protección de la industria doméstica, como el presidente estaba hablando, la protección y la reciprocidad en el comercio para asegurar que las industrias manufactureras puedan desarrollarse. En segundo lugar, el uso del crédito nacional a través de la banca nacional, como lo inventó Alexander Hamilton, para impulsar la economía de la nación hacia nuevas fronteras de la manufactura, la tecnología y la ciencia, otorgando lo que el crédito local y privado no podía otorgar, otorgándolo a través de la banca nacional. Y en tercer lugar, el uso de este poder de gobierno para llevar a cabo realmente las mejoras internas más avanzadas, lo que hoy llamamos la infraestructura, y también para lograr una armonía real de los intereses o el marco en el que puede haber una armonía de intereses en el esfuerzo tanto de los empleadores como de sus empleados. Y Estados Unidos con otras repúblicas, dado que la doctrina Monroe también era parte del sistema americano en ese momento,
lo que significaba que Estados Unidos haría todo lo que estaba en su poder como una nación joven para bloquear a los imperios británicos y franceses si intentaban tomar control de las jóvenes repúblicas en Sudamérica en particular. Y bloqueando eso, haría posible el beneficio mutuo y el desarrollo de las repúblicas en Sudamérica con la República de Estados Unidos de Norteamérica. Estos elementos fueron fantásticamente exitosos. Aunque el presidente Trump dijo que el inventor fue Henry Clay, él fue muy importante en el sentido de la legislación y en el sentido de luchar por esto en el Congreso, pero el inventor en realidad es Alexander Hamilton. Si leen, por ejemplo, este maravilloso e inmenso libro de James G. Blaine, que fuera secretario de Estado, él era casi el candidato presidencial republicano en 1880 y un miembro por mucho tiempo del Senado. Su libro sobre esencialmente la historia económica del siglo XIX de Estados Unidos, que él tituló 20 años del Congreso, fue en realidad 80 años de la totalidad de la historia económica estadounidense. Si leen este libro, pueden ver que él explica en detalle que cuando estos principios del sistema americano eran los principios del gobierno y de la economía estadounidense, la economía floreció. Cuando no lo eran, en particular el periodo comprendido entre mediados de la década de los 1830 y hasta la Guerra Civil, por ejemplo, cuando el Banco Nacional fue destruido por Jackson. Cuando no lo fueron, durante todo el periodo después de eso, el resultado fue el caos financiero, el pánico, los derrumbes económicos, la importación sin restricciones y la falta de exportaciones estadounidenses. Y finalmente, como era previsible, hubo la ruptura de la nación en la Guerra Civil, que el presidente Lincoln tuvo que restablecer el sistema americano de economía en el proceso, como el presidente indicaba que él hizo en el proceso de ganar la guerra para la unión y de volver a unificar a la nación. Anton Chaikin, que ha escrito sobre historia para la Executive Intelligence Review y para el movimiento de LaRouche, y ha documentado con más detalle que el sistema americano fue tremendamente exitoso en el proceso de este país. Y cuando sus principios fueron abandonados, fue cuando nos metimos en graves problemas, tanto políticos, militares, económicos, financieros, en muy graves problemas. Es absurdo suponer que estos principios de alguna manera dejaron de ser verdaderos, que estos principios de la economía de alguna manera dejaron de ser verdad en algún momento durante la última parte del siglo XX y que luego desaparecieron. Es extraordinario que ahora el presidente Trump esté diciendo que estos son los principios, aunque ustedes, los ciudadanos estadounidenses en general, no saben ni lo que son ni lo que significan, que estos son los principios sobre los cuales podemos hacer, como él sigue diciendo, pueden hacer que este sea un gran país de nuevo. Es una intervención extraordinariamente importante e inmediatamente pone de manifiesto al economista del sistema americano de los últimos 50 años, el economista predominante, casi el único y ciertamente el más famoso economista del sistema americano de los últimos 50 años, Lyndon LaRouche, quien ha puesto esto en la forma moderna. Así que esto puede iniciar las cosas. De acuerdo, yo puedo continuar. Creo que lo que acaba de explicar Paul es muy crítico para comprender el potencial que representa el gobierno de Trump. Uno de los mayores problemas que tenemos ahora en la población estadounidense es la traición total de esta facción de Obama, esta facción británica en la política estadounidense. Gran parte de lo que acabamos de presentar de los discursos de Trump y recomendaría a la gente que los vea. También está el discurso que hizo hace una semana en el aeropuerto de Willow Run, cerca de Detroit, donde no solo llama para que haya una segunda revolución industrial. La primera fue la que Abraham Lincoln llevó a cabo en medio de la Guerra Civil,
que se consolidó con la exposición del centenario de 1876. También mencionó esto en su discurso el 28 de febrero ante la sesión conjunta del Congreso. Pero también pide tener fe en el obrero estadounidense, las compañías estadounidenses, y tener fe en las naciones extranjeras que construyeron fábricas en nuestra tierra, abriendo realmente la puerta a las preguntas sobre China, Japón y otras naciones, para reconstruir la base manufacturera estadounidense, lo cual se necesita desesperadamente. Y eso es lo que creo que es tan importante en esta situación política que los medios de comunicación no presentan. Así que tenemos que hacer un gran avance. La gente tiene que tener una idea de lo que el presidente Trump está presentando en esta perspectiva y reconocer otros momentos en el que el sistema americano fue aplicado por Hamilton, por Lincoln, por aquellos que siguieron la tradición de Lincoln como Grant y McKinley, y también Franklin Roosevelt. Ese discurso fue interesante, Matt, el que presentó en Washington, D.C. en la cena del Comité Republicano el 21 de marzo. Él hace una referencia muy clara a Franklin Roosevelt y se refiere a un niño que nació en la pobreza con sueños en su corazón. Él dice que el tiempo de espera ha concluido, que el tiempo para actuar es ahora, lo cual es una referencia clara al tipo de urgencia que Franklin Roosevelt llevó a cabo cuando llegó a la presidencia en 1933 para abordar la depresión económica. La otra referencia explícita que hace justo después de la referencia de Franklin Roosevelt es de John F. Kennedy. Él dice, ahora es el momento para las nuevas fronteras, que era la frase de Kennedy. Y mirar al espacio, la exploración del espacio, estos son los tipos de sueños que un niño nacido hoy puede llevar a cabo en el futuro. Es una nueva era de optimismo. El pueblo estadounidense es absolutamente ignorante de todo esto. En gran medida, los medios de comunicación, la izquierda, la derecha, Fox News, CNN, ya sea es pura traición o simplemente son intelectualmente estúpidos. Son incapaces de entender lo que realmente está sucediendo, que hay un renacimiento de esta tradición política. Es en lo que se basó el Partido Demócrata moderno de Franklin Roosevelt y John Kennedy, y que Obama destruyó, que ahora está siendo revivido por Donald Trump, en contra de una oposición ideológica de la mayoría del Partido Republicano, como vemos con este desastroso proyecto de ley de salud presentado por Paul Ryan, Wall Street y las compañías de seguros médicos. ¿Qué es lo que efectivamente Lyndon LaRouche revivió? Lynn hizo un descubrimiento único. No fue simplemente el volver a encontrar esta tradición estadounidense a la que hicieron referencia Lincoln, McKinley y otros. Lynn hizo un avance fundamental a todo el sentido de lo que era el sistema americano. Y él lo ubicó en una concepción superior del pensamiento científico. Esto no es sorprendente porque como Lincoln y otros hicieron estos avances en Estados Unidos, las revoluciones científicas profundas, especialmente en Alemania, de gente como Karl Gauss, Bernard Riemann y los hermanos Webers. Hubo grandes avances entonces y luego de Einstein. Eso creó una era científica de avances y de desarrollo para la humanidad como nunca se había visto. Esto fue desatado en parte por Franklin Roosevelt con el Proyecto Manhattan, para liberar el poder del átomo como lo captó Eisenhower, con el proyecto de átomos para la paz. A raíz de eso, Lyndon LaRouche reconoció que estas concepciones básicas del progreso científico todavía no se aplicaban al pensamiento económico, en la forma en que debían serlo. Al haber reconocido un descubrimiento único de la ciencia económica, en ese proceso revivió este sistema americano. Eso se desarrolló. Había un proceso de redescubrimiento de estos principios que Paul acaba de presentar. Lo que Lynn ha hecho al presentar hace apenas unos años las 4 nuevas leyes. Si nos fijamos en este documento, es impresionante. Las 4 leyes están claramente enraizadas en Hamilton, Lincoln, Franklin Roosevelt y John F. Kennedy. Están claramente enraizadas en el sistema americano. En un artículo que escribiste recientemente, Paul, el primer paso obviamente es la Glass-Steagall, la reforma fiscal, atención médica
Estas cosas son desviaciones totales de abordar la verdadera crisis económica que el país enfrenta, que es detener este derrumbe de la esperanza de vida, esta epidemia de las drogas, y hacer que el pueblo estadounidense vuelva a tener trabajos. La Glass-Steagall e iniciar este tipo de infraestructura y un banco nacional son absolutamente clave. Pero entonces, en el sentido más amplio de las 4 leyes, es esa cuestión superior de principio. Eso es realmente lo que es clave, porque la historia no funciona por partes. La economía no funciona por partes. Es una cuestión de un dominio de principio que está unificado exclusivamente dentro de los poderes de la mente humana. Esa es la gran tradición científica de Cousar y Kepler, Gauss y Riemann. Es este concepto de actuar efectivamente sobre la historia de manera efectiva, porque a medida que se plantean las preguntas de la Glass-Steagall y Paul, tal vez puedas decir más, porque hay una discusión al respecto. Las preguntas del Banco Nacional se han planteado, y eso es absolutamente clave. Tenemos que conseguir una manera de aumentar el crédito hacia este proyecto de desarrollo porque no podemos recurrir al sistema bancario actual. Wall Street es incapaz, tanto filosóficamente como económicamente, de hacer realmente las inversiones necesarias para que esta nación empiece a avanzar de nuevo. Esta característica superior del principio de descubrimiento es esencial para el cambio en el proceso histórico. Y como el señor LaRouche lo dijo, el presidente Trump parece comprender esto. La gente en torno a él ciertamente no lo entiende, pero es muy claro que prácticamente nadie en el Congreso comprende esto. De lo contrario, ¿por qué permitieron la traición durante tanto tiempo de Obama al país y a su pueblo? Se ve en el fallido liderazgo de Paul Ryan. Si va a haber un resurgimiento de las bases del sistema americano, a diferencia del siglo XIX, cuando estas características de un sentido de la naturaleza única de la humanidad todavía se comprendían, Lincoln capturó esto en su amor por Shakespeare y el reconocimiento de la importancia estratégica de Shakespeare. Pero hoy ha habido una pérdida de la verdadera naturaleza principal de la humanidad que actúa en el universo. Eso es lo que tenemos que resolver en última instancia. El proceso de las leyes o de las políticas no son simplemente cosas que adoptarás y esperarás que funcionen. Debes reconocer que estás estableciendo estas instituciones de la Glass-Steagall y del Banco Nacional con un compromiso hacia el avance de la infraestructura y el avance científico. Pero en última instancia tienen que ser gobernados por un despertar de este principio creativo superior. Yo diría que este sistema americano es una de las más altas expresiones de esa tradición renacentista proveniente de Europa para fundar un nuevo mundo, desarrollar una nueva cultura y sociedad, y ahora desarrollarla. Y es claro que en esa base, y Matt, tal vez puedas desarrollar más esto, que con el renacimiento de esta tradición, tanto la tradición de Lincoln, del Partido Republicano, como la tradición de Franklin Roosevelt y de Kennedy en el Partido Demócrata, Estados Unidos es más que capaz de crear una relación con Rusia, China, y Estados Unidos no solo elimina al Imperio Británico de una vez por todas, pero verdaderamente establece una nueva especie humana en este planeta. Creo que la discusión que Trump ha introducido ahora con las 4 leyes de LaRouche hace realmente eso más posible y más factible de lo que creo que cualquiera de nosotros había imaginado hace unos meses. Esto es como una bomba para los miembros del Congreso de ambos partidos si están escuchando. Porque si tomamos la Glass-Steagall, por ejemplo, la restauración de la cual Lyndon LaRouche dice es sine qua non, sin la cual no sería posible ahora restaurar el sistema americano de economía. En épocas anteriores, cuando se entendía el sistema americano tanto como un sistema económico antibritánico, anti-City de Londres, o como medio de organizar el gobierno y la economía, cuando se entendía de esa manera la conexión directa entre la restauración de la Glass-Steagall, creando una institución nacional de crédito, un banco nacional hamiltoniano, invirtiendo en las infraestructuras más avanzadas,
tales como los sistemas ferroviarios nacionales de alta velocidad, revitalizando la exploración humana en el espacio profundo. Las conexiones entre estas cosas serían relativamente evidentes para un vocero del sistema americano. No necesariamente incluso un gran pensador de ese sistema como Henry Carey, sino un vocero como James Blaine en el gobierno y en el Congreso. Sería inmediatamente evidente para ellos ahora que estos son todos parte de una política, que cuando hablas de la Glass-Steagall, estás hablando de hacer que la parte del sistema bancario en la cual la nación es impulsada al progreso económico, estás devolviendo esa parte del sistema bancario a la definición de banca de Alexander Hamilton, quien no tuvo la Glass-Steagall, pero enfrentó todo tipo de lo que hoy llamaríamos los bancos de inversión salvajes, los fondos especulativos que se hacen pasar por bancos del gobierno, que posan como bancos especulando en la deuda del gobierno, etc. Y Hamilton estableció el predominio del modelo de lo que hoy llamamos un banco comercial, cuyo propósito es conectar los ahorros de la nación, prestando a aquellos que él dijo pueden hacer el mayor uso productivo de él. Esa era la función de un banco. Esa era la necesidad de que proliferaran los bancos. Y claramente esa fue la necesidad de tener un banco nacional, cuyo propósito era otorgar el crédito, el cual estos bancos locales individuales eran incapaces de proporcionar. Y también la dirección para la inversión de ese crédito, de modo que un ferrocarril transcontinental emergiera donde antes había parecido imposible en cualquier continente hacer tal corredor de transporte de alcance mundial. Esas cosas estarían directamente conectadas en su mente. Así que aquellos que estaban luchando a favor de la Glass-Steagall en el Congreso, de manera simultánea estarían luchando por la creación de un Banco Nacional Hamiltoniano para hacer lo que Trump quiere hacer. Estos billones de dólares de inversión en la nueva infraestructura. Y naturalmente estarían luchando por la expansión y el restablecimiento del programa espacial como un programa de exploración humana en el espacio profundo. Considerando que ahora hay mucha gente que simplemente piensa que la Glass-Steagall es algo para evitar otro colapso como el del 2008, algo que no es más que una especie de profiláctica que evita que los bancos cometan delitos de especulación y que evita que derriben la economía. Bien, es eso, pero es la puerta de entrada para hacer que la economía estadounidense funcione de acuerdo con el principio del sistema americano. Como el presidente Trump tiene absolutamente razón, ha estado funcionando con principios absolutamente opuestos al sistema americano, especialmente durante los últimos 40 años, especialmente en el periodo conocido como la globalización después del derrumbe de la Unión Soviética, especialmente en el periodo en el que se ha abandonado la verdadera armonía de los intereses, del empleo de las manufacturas, y en su lugar está la desesperación, la drogadicción, el derrumbe de la esperanza de vida, el empobrecimiento general de la fuerza laboral del sistema americano, que funcionó para nosotros durante el periodo de Roosevelt y Kennedy. Así que es eso lo que LaRouche ha expresado de manera única en los últimos casi medio siglo. De lo que realmente estamos hablando es de un impulso para el progreso humano y un impulso que es internacional. Une a las naciones porque fundamentalmente en los continentes enteros, en el sistema solar, incluso las naciones tienen los mismos objetivos de expansión y progreso. Por lo tanto, si todas las naciones trabajan juntas, tienen una armonía de intereses. Esto es lo que ahora representa la iniciativa Una Franja, una Ruta de China, que a su vez provino de Lyndon y Helga LaRouche y de su trabajo. Me gustaría decir algo sobre eso directamente. Este es el presidente Trump en el discurso de Kentucky. Dijo, durante mucho tiempo nuestro gobierno ha abandonado el sistema americano.
Creo que eso está claramente establecido. Hemos estado involucrados en una campaña educativa, una pelea en Estados Unidos para educar al pueblo estadounidense y educar al liderazgo estadounidense en lo que es el sistema americano. Conseguí esto, podemos ir a las 4 leyes, que obviamente de eso estamos hablando. El programa económico hamiltoniano de Lyndon LaRouche. Por eso saqué este documento. Este es un folleto del 2012. Lo llamamos una plataforma para una nueva presidencia. Un programa para la recuperación total de Estados Unidos. Y yo les puedo decir, porque yo participé en escribir esto, que de manera intencional hicimos esto no partidista, porque esto no era para el Partido Republicano o para el Partido Demócrata. Esto era para Estados Unidos, para establecer una política económica completamente nueva, para dirigir a Estados Unidos. En este folleto presentamos todo un ejemplo de la historia de la aplicación del sistema americano. Abordamos la creación de Alexander Hamilton del Banco Nacional en su informe sobre las manufacturas, que es una parte muy importante de esto, y también presentamos a John Quincy Adams. Y permítanme leer esta cita aquí. Fue en la elección de 1832, justo en medio de la lucha por el Banco Nacional, que Abraham Lincoln tuvo su comienzo en la política. Lincoln tenía 22 años de edad y su plataforma fue el sistema americano de Henry Clay, un renacimiento del programa hamiltoniano. Incluimos esta cita, quizás apócrifa, pero creo que es muy a propósito del discurso de campaña de Abraham Lincoln en 1832. Presumo que todos ustedes saben quién soy. Yo soy el humilde Abraham Lincoln. Mi política es poca y dulce como el baile de la anciana. Estoy a favor de un banco nacional, el sistema de mejora interna y de una tarifa arancelaria alta. Luego pasamos a elaborar cómo se aplicó esto en los siguientes 50 años. McKinley, Franklin Roosevelt, incluso el programa de John F. Kennedy. Pero esto ha sido la parte central de la campaña del movimiento de LaRouche para educar al liderazgo estadounidense. Lo que dijiste, Paul, acerca de cómo solo porque se llama el sistema americano no significa que sea de alguna manera exclusivamente americano. Esto se llama el sistema americano porque estaba explícitamente en contra del sistema británico, tal como fue originalmente concebido. Luchamos la Revolución Americana contra el Imperio Británico. El Imperio Británico aplicó un sistema de colonialismo y aplicó la pobreza y la esclavitud en el mundo. Alexander Hamilton creó un nuevo sistema, el sistema americano. La misión era dar este sistema al mundo. Así que durante el siglo XIX, los países de todo el mundo comenzaron a emular al sistema americano, usando esos principios económicos para obtener su independencia del imperialismo. Algunos de los casos bien conocidos son el caso de Federico List, el economista alemán, el caso del economista irlandés Arthur Griffith, que utilizó las ideas de Federico List en su lucha por la independencia. Muy importante en este caso es Sun Yat-sen, el padre fundador de China moderna, que siguió el modelo de Abraham Lincoln de gobierno y de economía. Así que cuando estamos hablando sobre la creación de una nueva cooperación con China donde todos ganan, construyendo la nueva ruta de la seda, convirtiendo esto en la plataforma económica del puente terrestre mundial. Este es el retorno a la lucha de los últimos 200 años, de diseminar el sistema americano, el sistema hamiltoniano alrededor del mundo, de liberar a la humanidad del Imperio Británico de una vez por todas. Por lo tanto, no estamos hablando de ningún tipo de sistema exclusivo nacionalista estadounidense. Estamos hablando de algo que las naciones del mundo pueden aplicar y compartir y utilizar como base para un nuevo paradigma de relaciones donde todos ganan. Cuando Hamilton estaba desarrollando el sistema americano, Washington sabía que estaba luchando por un gobierno con capacidades, un gobierno con fuerza, no con responsabilidades eternamente amplias, sino con la fuerza para llevar a cabo las responsabilidades que tenía. En ese momento fue atacado por la idea de que si se estaba a favor de un gobierno fuerte, se estaba a favor de los empleadores, que era a favor de los ricos.
Ahora tenemos lo inverso en la guerra de partidos contemporánea, donde se asume que si se está a favor de un gobierno fuerte, se está a favor de los pobres. Y se piensa que lo único que el gobierno realmente hace, aparte de la defensa nacional, es dar cosas a los pobres para igualarlos con los ricos. En otras palabras, se opone a los empleadores. Estas ideas indican lo sorprendente que es que el presidente Trump en este momento vuelva a introducir esta idea con todo lo que involucra, incluyendo la armonía de los intereses. Y cuando habla con los sindicatos que tienden a apoyarlo, y lo hizo durante la campaña, y como Mike indicó, habló en Detroit a los trabajadores industriales, que la armonía de los intereses es definitivamente parte de lo que él está transmitiéndoles. Lo mismo ocurre en términos del comercio, pero sin entrar en eso en detalle, que parece ser el aspecto del sistema americano en el que el presidente Trump tiene las ideas más desarrolladas y tiene el mayor énfasis: el comercio, la reciprocidad, obtener las exportaciones estadounidenses. Los economistas educados en Londres y sus imitadores de hoy consideran esto una total herejía y que no vale la pena ser discutido. Pero de hecho es verdad que la reciprocidad, si se empieza con la idea potencial de aranceles y se negocia la eliminación recíproca de los aranceles en el contexto de que los países inviertan conjuntamente en su desarrollo mutuo, no se termina con un sistema necesariamente de aranceles elevados en absoluto, pero más bien con un sistema en el que hay inversión mutua en los proyectos más importantes del progreso económico y del desarrollo de la infraestructura en ambos países. Y no es absurdo. Las alternativas que se promueven sobre cómo se puede tener un déficit comercial tan grande como se desee, no importa, porque cuanto más grande es el déficit comercial, habrá mayor inversión directa en el país, como si eso fuera algún tipo de estabilizador automático. Estos argumentos, de hecho, no tienen base. Y el propósito de un gobierno con fuerza, en este punto, como Hamilton lo esbozó, es poder hacer ese tipo de inversiones críticas y acuerdos donde todos ganan entre los países. Y también las inversiones nacionales que traen el progreso de nuevo, que llevan las capacidades de manufactura de nuevo a un nivel superior y recuperan las capacidades científicas y tecnológicas en la industria y hacen que funcione. Aunque no vemos que el presidente Trump desarrolle igualmente todos los aspectos del sistema americano en la forma en que está presentándolo y está luchando por él, Lyndon LaRouche sí lo ha hecho y lo ha puesto en la forma de estas 4 leyes que tienen que ser implementadas, no solo por Estados Unidos, de modo que haya una verdadera oportunidad de dar forma a esta política. Y para eso tenemos que luchar. Lo estamos haciendo con grandes conferencias internacionales. Hay una que está llevándose a cabo en Europa hoy. En un par de semanas, en la ciudad de Nueva York, habrá una conferencia muy importante con muchos oradores internacionales sobre el tema de hacer las inversiones internacionales en infraestructura de la nueva ruta de la seda que se iniciaron a través de China y convertir esto en una plataforma de progreso a la que Estados Unidos se una. Así es como buscamos esto, pero tenemos una apertura para dar forma, como dijiste en el folleto, a la política de la presidencia. Y eso es lo más importante. No es la política del Partido Republicano o del Partido Demócrata, sino la política de la presidencia, como Hamilton ya la identificó, como clave del sistema americano, cuando otros querían que Estados Unidos ni siquiera tuviera un presidente. Ellos querían que tuviera solo una legislatura como la pobre vieja Irlanda y otras repúblicas. Creo que se puede ver que la gente está empezando a inspirarse, incluso los miembros del Congreso. Se aprobó el presupuesto de la NASA en la Casa Blanca el lunes, creo,
y es la primera autorización del presupuesto de la NASA en 7 años, lo cual es increíble. Obviamente hay mucho más que hay que hacer, pero la gente está inspirada. Uno de los miembros del Congreso dijo, al igual que los estadounidenses recuerdan que el presidente Eisenhower fue el padre del sistema de autopistas interestatales, con la promulgación de la ley por parte del presidente, su visión y liderazgo, las generaciones futuras recordarán que el presidente Donald Trump fue el padre del sistema de la autopista interplanetaria. Creo que es un comentario apropiado para el centenario del visionario del espacio y pionero Kraft Erika, que estamos celebrando hoy y que hemos estado celebrando toda esta semana. Pero esto no es mirar al pasado. Ahora mismo es un momento de acción. Es un tiempo de, como dijo el presidente Trump en ese discurso, este es el momento en que se deben realizar grandes hechos. Es una visión, es una cuestión de a dónde va la humanidad después. ¿Cuáles son las fronteras del descubrimiento? ¿Cuáles son las fronteras de la exploración? Absolutamente, no solo el desarrollo de una plataforma económica moderna para el planeta, una plataforma de transporte y energía como la que estamos mencionando con la expansión de la nueva ruta de la seda hacia el puente terrestre mundial, que debe hacerse, pero la expansión de la humanidad para convertirse en una especie interplanetaria. Y los principios duraderos que Alexander Hamilton desarrolló con la creación de este país no eran simplemente principios para el siglo XVIII, no eran principios simplemente para el siglo XIX. La naturaleza de los principios es que existen y son eternos, y los principios de la economía, como Lyndon LaRouche los ha desarrollado en su aplicación moderna de este sistema americano, como decías, Michael, requieren que la humanidad continúe progresando y ampliando los límites del conocimiento y del progreso. ¿Y a dónde nos lleva hoy? Nos lleva al espacio. Hay una muy buena razón por la cual el documento económico de las 4 leyes del señor LaRouche comienza y termina con la idea de la humanidad como una especie interplanetaria que comienza a explorar y a colonizar el sistema solar y más allá. Esta es la identidad de la humanidad, y la economía comienza y termina con lo que hace a la humanidad única como especie. Por lo tanto, Michael, tal vez quisieras decir un poco más sobre eso, pero creo que al analizar cuál ha sido el papel oficial de Lyndon LaRouche en los últimos 40 años, él ha sido el principal portavoz moderno del sistema americano de economía. Tengo algunos libros aquí. La economía política de la Revolución Americana, publicado en inglés por el movimiento de LaRouche. La Guerra Civil y el Sistema Americano, la Batalla de América contra Gran Bretaña de 1860 a 1876, Allen Salisbury, publicado por el movimiento de LaRouche. Federico List, Esquema del Sistema Americano de Economía Política. Estas son solo algunas selecciones de los libros publicados en los últimos 30 años como parte de la campaña educativa del movimiento de LaRouche sobre el principio del sistema americano. Son 50. En el momento en que se publicaron en los 1970, eran de hecho, desde el comienzo del siglo XX, las primeras publicaciones importantes sobre el sistema americano que habían aparecido en cualquier parte. Eso me lleva a mi punto final, que es el que Lynn ha puesto mucho énfasis en el renacimiento de las ideas de Alexander Hamilton, que realmente fue el fundador de esto como un concepto. Creo que también es muy claro que si esto va a tener éxito hoy, dado el mundo muy complejo en el que vivimos, antes de llegar a ese punto, permítanme decir lo que no hemos tocado y creo que es muy importante. Esta es la razón por lo que hay un intento de golpe de Estado contra Donald Trump. Por eso hay un intento directo de derrocarlo y evitar que incluso tome el cargo de presidente. Y en este punto, tratar de llevarlo a un juicio político o sacarlo mediante un asesinato u otros medios, porque hay esta amenaza de este renacimiento. Pero si queremos hacer que este nuevo paradigma funcione, no se puede ignorar al descubridor. El daño causado al seguir atribuyendo a Isaac Newton el descubrimiento de la gravitación ha hecho un gran daño. Incluso con el intento de Einstein
de acabar con esa locura, todavía hay un gran daño al pensamiento científico de la humanidad. El pensar que la versión estadística de gravitación de Isaac Newton era la naturaleza de su descubrimiento. Tiene que haber un renacimiento de las ideas de Lyndon LaRouche. Los miembros del Congreso, los centros de la política en este país y en el mundo deben mirar a las ideas de Lyndon LaRouche durante estos 50 años para entender los medios por medio de los cuales implementamos este concepto superior de la economía conocido como el sistema americano. Realmente fue el descubrimiento de Lynn el que sirvió de base para su resurgimiento en primer lugar. Así pues, pienso que su exoneración completa es más que debida. Pero creo que una implementación completa de los escritos y de las ideas de Lynn es absolutamente crítico y son realmente el objetivo absoluto de cualquier patriota de este país. Es reconocer el papel de Lynn y su descubrimiento al sentar las bases no solo de la construcción de nuestro país, sino de lo que vemos internacionalmente con este nuevo paradigma. Lo mencionaste al principio, hace 34 años esta semana, que el presidente Ronald Reagan adoptó la política, a saber, la iniciativa de defensa estratégica, que había sido desarrollada y promovida internacionalmente por Lyndon LaRouche. En ese momento, prácticamente nadie sabía de qué estaba hablando. Recuerdo que tuve que hacer mi única aparición en un programa de noticias de la televisión nacional en base de que tenía una idea que provenía de LaRouche de lo que Reagan estaba hablando, pero lo admitieron en muchos lugares más adelante que esa iniciativa de Reagan condujo al derrumbamiento de la Unión Soviética. Condujo al desarrollo de las tecnologías fundamentalmente nuevas que todavía están revolucionando áreas ahora. Ahora tienes la situación 35 años después. Otro presidente estadounidense está tomando lo que en el último medio siglo solo LaRouche ha desarrollado. El presidente Trump tiene todo tipo de errores, fallas. Sí, él las tiene, pero no se imaginen por un minuto que el intento británico de deshacerse de él como presidente no es por esta misma razón. Y no tiene nada que ver con las políticas de salud pública o incluso en este caso en conexión con las discusiones con el embajador ruso. Tiene que ver con el hecho de que se trata de una ruptura tremenda, incluso con las debilidades de Trump en muchos aspectos. Este empuje suyo que ya estaba implícitamente visible cuando se postulaba e inmediatamente después de tomar posesión de su cargo. Esta fue una gran ruptura con las políticas perjudiciales de finanzas y económicas del último medio siglo, la era llamada de la globalización. Y hubo una respuesta inmediata desde el punto de vista de las finanzas británicas y extendiéndose desde allí a las élites europeas. Y así sucesivamente, hacia lo que ahora ha hecho el liderazgo del Partido Demócrata en Estados Unidos, se han convertido prácticamente en una turba macartista por razones que ni ellos mismos entienden. Están mirando a los rusos en todas partes. ¿Acaso los rusos nos están escuchando? Esto es como McCarthy. Es el apogeo de la ironía que el liderazgo del Partido Demócrata esté haciendo eso y ellos ni siquiera entienden. La mayoría de ellos, Obama es una excepción, no entienden por qué están tratando de acabar con Trump usando este estilo de McCarthy. Es debido a exactamente el potencial de este sistema americano de economía de cambiar a todo el mundo. Por supuesto, si quieres hablar del Watergate, el Watergate aquí es el gobierno de Obama que ha estado escuchando y espiando al nuevo gobierno como parte de su lista de enemigos para tratar de derrocar a un presidente. Podemos entrar en muchos más detalles sobre eso, pero todo lo que ha salido durante las audiencias en el Congreso esta semana y lo que el presidente Núñez dijo. Esta es una lucha política más allá de lo que hemos visto en nuestras vidas. Quiero decir para concluir que tenemos la responsabilidad de seguir educándonos y seguir dando el liderazgo.
Obviamente, la autoridad económica de Lyndon LaRouche es incomparable y es la autoridad requerida en este momento, tanto a nivel internacional como nacional. Tenemos oportunidades, pero nada está determinado, nada es final, nada es concreto. Tenemos el enlace en la pantalla ahora mismo. Este es el folleto más reciente que ha publicado LaRouche PAC, que se titula El papel de Estados Unidos en la nueva ruta de la seda. El siguiente paso para el gobierno de Trump será unirse oficialmente a esta iniciativa de la franja y de la ruta, a la cual China ha invitado a Estados Unidos a formar parte. Hay una cumbre que se llevará a cabo en China a principios de mayo, a la que el presidente Trump debería de asistir personalmente y debe dejar muy claro que está aceptando la invitación china a ser parte de este nuevo programa. Tuvimos el comienzo de esto con el viaje del secretario Tillerson y su afirmación del principio donde todos ganan en sus reuniones con Xi Jinping. Esperamos con impaciencia la cumbre bilateral entre Xi Jinping y el presidente Trump, que está prevista que se lleve a cabo en abril. Eso es ante todo. También tenemos un llamado que seguimos circulando con esta cuestión. Esto está disponible en lpac.co/sign el número 4 los. Este es un llamado para que haya una cooperación en beneficio mutuo y la implementación de las 4 leyes económicas de Lyndon LaRouche aquí en Estados Unidos. Les pedimos que lo firmen y lo circulen y que sean parte activa de esta historia que está cambiando. Por lo tanto, muchas gracias a Michael y a Paul por acompañarnos. Tenemos todo el material que necesitan en la página de LaRouche PAC para informarse sobre el sistema americano y la aplicación del sistema americano hoy a escala internacional, por lo que los animamos a estudiar todo este material. Visiten la página de LaRouche PAC e inscríbanse a ser miembros del Comité de Acción Política de LaRouche. Gracias por sintonizarse y por favor estén atentos a larouchepac.com. Buenas noches.